Muy buenos días, estimados niños y niñas. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y hoy iniciamos una nueva semana de aprendizajes. Vamos a trabajar el área de personal social. El tema: dialogamos sobre las actividades que compartimos en familia. Y el propósito de la actividad de hoy es dialogar e identificar las actividades que realizaban las familias antes de la pandemia y las que se realizan en estos tiempos para mejorar la convivencia familiar a partir del análisis de algunos casos que te vamos a presentar el día de hoy. Toma en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Dialoga en familia e identifica las actividades que los ayudan a fortalecer la comunicación y la convivencia en el hogar. Reconoce los cambios que se han producido en las actividades familiares, es decir, en la actualidad. Para ello, completa un cuadro comparativo y dibuja aquellas actividades que compartes en familia para estar más unidos. Te comento que en esta actividad conversarás sobre aquellas actividades que realizan en familia. Es decir, actividades que realizas con papá, mamá, con tus hermanos, con tus abuelitos y con todos aquellos que forman parte de tu entorno familiar. Te invito a observar la siguiente situación y conversa a partir de las siguientes preguntas. ¿Sobre qué crees que están conversando? ¿Esta situación sucede en tu familia? ¿En qué se parece? Pongamos atención para ver de qué conversan. ¿Qué dice el papá? Yo cocinaré toda esta semana. ¡Qué interesante! Seguro al papá le encanta cocinar, por eso él quiere asumir esa responsabilidad. ¿Y qué dice la mamá? Yo me comprometo a lavar la vajilla. ¿Y qué dicen los hijos? La hija comenta: a mí me toca sacar la basura y arreglar mi habitación. Y el hijo dice: papá, yo me encargaré de arreglar mi cuarto y de alimentar al perro. Los abuelitos también participan en la conversación. ¿Qué dice el abuelito? Yo me comprometo a arreglar el caño de la cocina. ¡Qué bueno! ¿Y qué dice la abuelita? Yo esta semana organizaré el botiquín. Como podemos apreciar, es una familia muy organizada. Y ahora empecemos buscando una respuesta a esta pregunta. ¿Qué actividades comparten en familia? Pueden participar expresando sus respuestas. Coméntale a tu profesora o profesor y a tus compañeras y compañeros. Y a continuación vamos a leer los siguientes casos. ¿Qué nos dice Pedro? Soy Pedro y vivo en una comunidad de la selva con mis hermanos, padres y abuelita. Les cuento que antes de la pandemia, cada día, antes de caer la noche, toda mi familia se reunía para conversar. ¿Y de qué crees que conversaban? Sobre lo que ha sucedido en el día y acerca de algunas situaciones. Ahora, a pesar de la pandemia, nosotros continuamos reuniéndonos por las noches para contar algunas historias. Eso nos hace sentir bien y nos mantiene muy unidos. ¿Te gustó la historia de Pedro? Ahora vamos a dialogar. ¿Qué hacía la familia de Pedro antes de la pandemia? ¿Lo recuerdas? ¡Claro! Ellos se reunían para conversar sobre lo que había sucedido en el día y acerca de algunas situaciones. Siguiente pregunta. ¿Qué hace la familia de Pedro durante la pandemia? A ver, recordemos o regresemos al texto. ¡Claro! Ellos continúan reuniéndose por las noches para contar algunas historias. Continuamos. ¿Cómo se siente Pedro y su familia?
Ah, ellos se sienten bien y se mantienen unidos. Claro, seguramente esta actividad de contar historias en familia los hace tener una buena convivencia. Y ahora vamos a leer el caso de Vania. ¿Qué dice ella? Soy Vania y vivo en Piura con mi papá y mis hermanos. Antes de la pandemia, mi familia realizaba actividades como salir al campo y jugar vóley. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Durante la pandemia, dejamos de realizar esas actividades que nos divertían mucho y permitían compartir momentos de alegría y unión. Eso nos hace sentir tristeza, pero sabemos que quedarnos en casa es por nuestro bien. Ahora vamos a dialogar sobre el caso de Vania. Primera pregunta. ¿Qué hacía la familia de Vania antes de la pandemia? Si es preciso, puedes regresar a la lectura. Vania recuerda que ella vivía en Piura y antes de la pandemia ella realizaba actividades como salir al campo y jugar vóley. Y estas actividades las hacía con su papá y sus hermanos. ¿Qué hace la familia de Vania durante la pandemia? Recordemos, durante la pandemia, la familia de Vania dejó de realizar esas actividades que les divertían mucho y que les permitían compartir momentos de alegría y unión. ¿Cómo se siente Vania y su familia? De acuerdo al texto, nos dice que se sentía muy triste, pero sabía que era importante quedarse en casa por su bien. Ahora vamos a leer la siguiente pregunta y conversar con la familia acerca de ella para luego escribir tu respuesta. Las acciones que realizan las familias de Pedro y Vania durante la pandemia favorecen a la convivencia familiar. ¿Por qué? En el caso de Pedro, recordemos que su familia continuaba reuniéndose por las noches para contar algunas historias y eso les hacía sentir muy bien. Sin embargo, la familia de Vania dejaron de salir al campo y jugar vóley y eso les hacía sentir mucha tristeza. Lee con ayuda de un familiar la siguiente información. Compartir actividades en familia mejora la relación y la comunicación entre sus integrantes. Las actividades hacen que todos los miembros de la familia vivan experiencias positivas y favorecen la unión familiar. Muy bien, luego de leer estos casos, el caso de Pedro y el caso de Vania, conversa con tu familia sobre las siguientes preguntas. Antes de la pandemia, ¿qué actividades hacían como familia para mejorar su convivencia? Tal vez montar bicicleta, practicar algún deporte. Puedes mencionar algunas actividades que recuerdes que hacías antes de la pandemia. Siguiente pregunta. En la actualidad, ¿qué actividades los ayudan a mejorar su convivencia como familia? Tal vez todos colaboran en el hogar, o tal vez todos juntos preparan algún plato o postre favorito. ¿Qué nos puedes contar tú? Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué actividades comparte tu familia para estar más unida y feliz? Tal vez juntos ven películas, o cantan lindas canciones, o quizás hacen ejercicios. ¿Qué nos puedes contar? Ahora trabajaremos algunas actividades. Vas a completar el siguiente cuadro comparativo anotando algunas ideas. En la primera columna vas a anotar algunas actividades que realizaban en familia antes de la pandemia. Y en la segunda columna anotarás algunas actividades que realiza tu familia en la actualidad, que ayudan a mejorar la convivencia. Posiblemente en estos tiempos han habido algunos cambios. Para completar este cuadro, puedes pedir el apoyo de tus familiares.
Actividad 2. Dibuja en tu cuaderno las diversas actividades que compartes en familia para estar más unidos. Estos dibujos te servirán para escribir un texto en la próxima actividad. Será muy interesante más adelante describir las actividades que realizamos en familia. Y antes de terminar esta actividad, vamos a reflexionar. Recuerda que las actividades en familia nos ayudan a mejorar la relación entre todos los integrantes. Para ello, debe haber una buena conversación. Cuando las actividades son consensuadas, es decir, todos participan, permiten que todos los miembros de la familia vivan experiencias positivas y se sientan felices. Bien, hemos llegado al final de la actividad. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo nos hemos sentido? No olvides evaluar tus aprendizajes. Para ello, vas a marcar si lo lograste, si lo estás intentando o si necesitas ayuda. Dialogaste en familia e identificaste las actividades que los ayudan a fortalecer la comunicación y la convivencia en el hogar. ¿Lograste reconocer los cambios que se han producido en las actividades familiares? Para ello, ¿completaste el cuadro comparativo y dibujaste? Te deseo muchos éxitos en tu trabajo. Nos vemos en el próximo video.